Bueno, la idea de este ciclo de conferencias, de este curso, es básicamente presentar un panorama de la cuestión indígena en el Paraguay con dos ejes, digamos. Uno se refiere a las 5 familias lingüísticas y para diferenciarlas toma en cuenta el arte, la producción cultural intensa de cada una de estas grupos de familias lingüísticas, ¿no? Por una parte. Y por otra, trabajamos también con ejes transversales que tienen que ver con cuestiones que afectan a todos los indígenas en general, posiblemente con hincapié en alguno más que en otro, que se subrayarán esos énfasis, ya sea porque los ponentes que van a ir viniendo, cuyas listas vamos a pasar enseguida, ¿verdad? Ya sea porque esos ponentes o conferenciantes parten de su práctica con un grupo determinado, ya sea porque se refieran a un problema, una cuestión, una situación específica que afecta a cada uno de estos grupos. Yo voy a hablar fundamentalmente de la familia lingüística guaraní, que es la más extensa, no solamente por el número de etnias que comprende, posiblemente haya otra que también tenga igual número de componentes étnicos, sino que es la más estudiada, la que más material tiene, la más conocida y la que en cierto sentido está más relacionada con la historia de la sociedad nacional, con sus pros y los contras que significan eso en general. Los guaraníes han venido soportando los conflictos coloniales ya desde el siglo XVI, y mientras que los grupos chaqueños han venido entrando en contacto y en conflicto mucho más tarde, muchos incluso a partir recién del siglo XX. De modo que hay como un tiempo de procesos de transculturaciones, aculturaciones que se dan entre los guaraníes, que se da con mayor fuerza y definición entre los grupos guaraníes. También quería recalcar que cuando estudiamos el arte lo hacemos subrayando aspectos que tienen que ver con formas que son vigentes, que son actuales en general. También en muchos casos, obviamente, requiere de los procesos históricos y hacemos un poco también de referencia a piezas arqueológicas. Pero también estas piezas en muchos momentos se refieren al momento en que fueron trabajadas, tomadas, y muchas de ellas, así como se van creando formas nuevas, también lamentablemente se van perdiendo otras formas, ya sean en objetos o en rituales, fundamentalmente, ¿no? Y en el caso de los guaraníes, específicamente, ellos vienen sufriendo procesos muy acelerados de expropiaciones de sus tierras, invasiones de sus territorios tradicionales, ¿verdad? Por más que la Constitución Nacional garantiza la propiedad de los asentamientos arcaicos y los asentamientos que tienen que ver con su propia tradición milenaria, ellos siempre fueron dueños de este terreno. Hay como se ha acelerado en los últimos años un proceso de invasión de sus terrenos. Generalmente la ley Riera Zavala ha sido como al exigir títulos de propiedad que ellos no tienen por qué tener, porque son territorios ancestrales y lo tienen por dominio y ocupación, son
arrojados de sus tierras y sufren procesos muy complejos de desintegración étnica y de inmigración hacia la ciudad. Ustedes ven que Asunción misma de pronto se ve como ocupada por grupos indígenas que pierden sus tierras, y hasta hace unos años los indígenas eran expulsados de sus territorios y ocupaban otros bosques, otros montes. Actualmente no tienen dónde ir. Realmente se refugian en las ciudades, principalmente en Asunción, también Ciudad del Este, Encarnación y otras ciudades que no están preparadas ni dispuestas a recibirlos. Entonces crean también un rechazo potente porque la ciudad no tampoco tiene como ninguna voluntad, ni ninguna infraestructura, ni ninguna política pública como para acoger a estos grupos que son despojados, ¿no? Bueno, básicamente eso, y que para el indígena guaraní, y eso lo estudió bien Meliá, hay una diferencia entre el Ubú y el Tecojá. El Ubú es la tierra física, digamos así, el inmueble que se ocupa, el suelo, mientras que el Tecojá es el territorio, aquello que está dispuesto a soportar a acoger una comunidad. Y un Tecojá, así, es no solamente el suelo físico, sino el hecho de que tenga nacientes, de que tenga cerros, de que tenga determinadas bosques, número de bosques, y de que tenga también como una conexión con la propia tradición. Hay como que tenga cementerios, que los muertos, los antepasados estén enterrados en ese territorio y queda marcado. Así que muchas veces incluso la política de trasladarlos, bueno, de tantas hectáreas acá, le damos tantas hectáreas allá, no es lo mismo, porque el Tecojá es diferente, no es la misma relocalización. En el caso que se dio ante un tiempo, actualmente ni siquiera se plantea eso, sino la expulsión directa. Entonces, vamos a ver un cuadro, primero en general, relativo a la distribución de los grupos, de las familias por grupos étnicos. Los guaraníes, que vamos a estudiar hoy, son los Abá, los Baché, los Chiriguanos, los Mbugá, los Paita Viterá o los Ñandeva y Tapieté o Tapieté. En general va a haber cierta flexibilidad, a lo mejor no alcanzamos a referirnos a todos estos grupos hoy y pasarán luego a ser expuestos en el siguiente encuentro juntamente con otras familias lingüísticas que tampoco difieren demasiado. Entonces, vamos a empezar con una imagen que ya habíamos proyectado anteriormente, que es la imagen del APK. El APK es el banco ceremonial que, como ustedes ven, tiene una simplicidad muy grande que expresa y es como un paradigma del ideal estético de los guaraníes, que sea absolutamente despojado de cualquier elemento innecesario, digamos. Hay una tendencia a cierto minimalismo, digamos, a un despojamiento extremo de la forma, que sería así como simple y casi anodina si no tuviera una serie de tensiones internas. Por ejemplo, ustedes ven que la parte derecha es mayor que el lado izquierdo, y juegan también con las vetas, lo que produce y el grosor de las patas también, mínimas diferencias que hacen que la pieza tenga como un cierto temblor interno. Me refiero a la característica de la escultura, que no es plenamente estática, aunque se presente como tal. Este banco está muy vinculado a toda la tradición mítica guaraní y es central porque es el asiento de los chamanes, también el asiento de los iniciandos, que vamos a ver enseguida, y también Apucá marca como el lugar del asiento del nombre, y por lo tanto el asiento de la persona, y es una metáfora del lugar de la muerte también, ¿no? Del nombre, del símbolo y de la muerte. Esto, la siguiente imagen, por favor.
Acá se ven a los niños o si púberes, que entre 12 y 14 años es el tiempo de iniciación. Esta es una iniciación masculina. La iniciación femenina tiene otro ritual que es mucho más, se basa en encerramientos y apartamientos, por eso es mucho menos accesible y mucho menos expresivo, digamos, es como un repliegue que más bien en oraciones y en aislamientos y en palabras que en visualizaciones, en imágenes. Y este grupo de muchachos están como vestidos con AOBT, que es la túnica blanca de algodón. AOBT quiere decir el verdadero traje, el vestido verdadero, el original, que es prácticamente precolombino y se sigue usando hasta hoy, entre los Paintahuiterá, al menos, que son los que lo usan ceremonialmente. Son tejidos de algodón, hilados, tejidos por ellos mismos, por la propia comunidad. Por una parte, por otro tienen los yehuacá, que son las coronas que están adornadas o guarnecidas con las plumas del guacamayo. Los guaraníes son, bueno, en general los indígenas, pero para los guaraníes el origen de la pluma tiene un significado especial, no puede ser cualquier pluma, generalmente son plumas rojo-amarillentas que se ven, que significan el valor, el triple valor del fuego, del rayo, del esplendor de la luz y de la rosa, es el fuego de las quemazones con los cuales ellos preparan la agricultura, una agricultura que se va moviendo del suelo de modo que haya tiempo de reposición de las tierras, ¿no? Y con pequeñas migraciones, los guaraníes son seminómadas, entonces van dejando respirar y reponerse a la tierra, ¿no? Y entonces ese color amarillo, o ese saiyue, el color el color propiamente de la ceremonia, tiene que ver con plumas de los Wa'á, que son Ñanderu Surimbameme, eso quiere decir las aves cuidadas, como serían, diríamos, son las mascotas o cuidadas por Ñanderubusu mismo, que es la deidad superior, ¿verdad? Entonces, esas plumas son siempre rojas y amarillas y a veces se usa pluma oscura solamente como contrapunto para dar así el momento a partir del cual la luz tiene los mínimos momentos de oscuridad que van marcando rítmicamente la luz que es expresada por el color del sol, cuarajú, también el maíz, el fuego, son colores que van siendo señaladas con estas plumas. Es decir, un guaraní no usaría nunca pluma del oro, por ejemplo, o plumas de otras aves que sí son empleadas por los grupos, por ciertos grupos. La verdad que los únicos que usan plumas del oro son los amucos. Ellos se sientan sobre estos apucá que le traen los padres sueñan el nombre de sus hijos y los escriben, no sé si a decir escriben, porque no son estrictamente, no es una caligrafía, no es un lenguaje, sino que es la traducción imaginaria de las señales que ellos sueñan y están pintados con rojo de urucú. El urucú es la vixa orellana, es una planta característica. Con los guaraníes se pintan las mejillas y tiñen sus bancos. Cada banco tiene, por eso, un dibujo, digamos, diferente, porque tiene que ver con el equivalente, podríamos decir, a lo que sería el nombre soñado de los chicos. La siguiente, por favor. Y la anterior, perdón, olvidé señalar que hay un elemento fundamental también que es la pipa, el petumba, que no significa, no tiene el mismo sentido del tabaco así fumado por vicio o por placer, sino que es como una metáfora sutil
del Tatashina, que es la niebla, el elemento, digamos, intermedio entre la materia y el espíritu, digamos. Es un elemento como evanescente, nebuloso, y el humo tiene ese sentido de significar también una instancia de ascensión espiritual. Estoy usando necesariamente a veces un lenguaje como cristiano, pero es el equivalente a en nuestra cultura, a lo que nosotros resonaría en ellos ese estadio de vaguedad de la materia en su límite, digamos. Eso es importante porque precisamente, y acá quiero trabajar ya este tema, mucho del pensamiento indígena tiene que ver con una posibilidad de pensar la realidad, las cosas, el mundo, desde una situación diferente al pensamiento occidental que se encuentra muy marcado por la distinción materia-espíritu, ¿verdad? O sujeto-objeto, o realidad-idealización, etc. El momento irreal, momento ideal. Entonces, esa división entre cuerpo y alma que instituye desde Platón en adelante, obviamente de mucho antes, pero con Platón adquiere un estatuto como estatuto metafísico en términos de postulación filosófica de un pensamiento dicotómico, binario, que básicamente se basa en la distinción, oposición entre cuerpo y alma, ¿verdad? Que es como un peso del pensamiento occidental también, gran parte de toda la filosofía a partir del siglo XIX, antes realmente, entre Spinoza en adelante, ya comienza una discusión, sí, con Spinoza ya en pleno siglo XVII, ya comienza el cuestionamiento de una binarización entre cuerpo y alma, ser humano, naturaleza, etc. Y hay una apertura, especialmente con Deleuze y todo el pensamiento postestructuralista europeo, acerca de pensar un devenir, ¿verdad? Es decir, pensar como instancias de mediación. Spinoza dice que cuerpo y alma no son sustancias diferentes, sino manifestaciones diferentes de lo mismo. Bueno, más o menos eso está mucho más cerca del pensamiento guaraní y del indígena en general, que entiende como un paso continuo entre sustancias que para el pensamiento occidental aparecen tajantemente separados en dicotomías binarias, ¿no? Entonces el humo justamente es uno de esos elementos para el pensamiento filosófico guaraní. Yo prefiero llamar así a la mitología. Hay como una referencia a Tatashina, que es la bruma que se desprende al amanecer, ¿verdad? Como el vapor del bosque, como un elemento vivificante, creador, y una metáfora del diario renovarse de la naturaleza que oscila entre su densidad mayor, que es de las cosas, y su levedad, que tiene que ver con el aire, con el oxígeno, con las nubes, el cielo. La siguiente, por favor. Los chicos van tomando chicha, que es una bebida que se hace con el maíz fermentado y tiene una dosis de alcohol que ellos van entrando en un proceso determinado, entrando en un trance a esta ceremonia, también se le llama Kunumipepu, o bien también se le llama Mitakaú. Mitakaú sería, traducido literalmente, sería como la borrachera de los chicos, de los muchachos. O Kunumi Pepú es el convite. Lamentablemente Kunumi es un nombre que se perdió en guaraní. En Corrientes extrañamente se habla todavía de Kunumi. Y Kunumi es adolescente, ¿verdad? Y para los guaraníes la palabra Ka'u no significa
lo que significa para nosotros, que es un borrachín, tiene un sentido despectivo, un borracho, una persona ebria y que no razona muy bien y tal. Para ellos tiene un espíritu, un sentido de vida espirituosa realmente, en el cual hay como una posibilidad de desprenderse de el peso material y cotidiano y poder ascender a una experiencia más intensa, desprovista un poco así del peso del cuerpo, digamos así. Entonces es un momento de elevación, ¿verdad? Es un momento de ascensión espiritual, el KU, que ellos van tomando a través de la chicha. En el caso ritual, así más extremos de la iniciación, tienen siempre es de maíz. Bueno, puede ser también de otros elementos, pero el maíz es como, porque aparte el maíz significa el grano primigenio, tiene un color amarillo del sol, del fuego, etcétera. En toda América el maíz tiene esa connotación simbólica muy fuerte, ¿no? Entonces en cuyas son como tazones hechos de calabazas, se van sirviendo a los invitados y a los niños sobre todo se les va, durante un proceso se los va emborrachando suavemente. ¿Por qué? Porque por una parte eso sirve para ese proceso simbólico de ascensión, pero también tiene que ver con como una anestesia que se les va dando para que soporten la imposición del tembetá, que es el brete ceremonial de los guaraníes. No es solamente ceremonial, es identitario. Los guaraníes tradicionalmente usan una varilla que les atraviesa el labio inferior, se llama tembetá, que antes era de piedra, por eso tembé y ta, labio y piedra, ¿verdad? Y que actualmente se hacen con resinas o con varillas del tembetarú, ¿verdad? Del árbol determinado, y que también se llama tembetaru, sería como la secreción del labio, más o menos. Y en este caso los únicos que siguen usando son los paintauterá. Y no siempre, en ocasiones ceremoniales y tal, ni los Abá ni los Mbá usan. Y ellos tuvo una extraña resonancia en otros grupos. Los Ishir también durante mucho tiempo tomaron esa práctica, los onaníes, y usaron una varilla larga acá, el tembetao, más cortita, pero que atraviesa el labio. Es muy doloroso y supone como un estado una preparación casi mística que tienen los chicos para recibir eso. Y es extraño porque en una oportunidad nosotros asistimos con el doctor Medina a uno de estos Punmipepu, y él como médico dijo, bueno, yo tengo equipos con antibióticos y preparaciones y tal, por si hay algún caso de infección, porque estas heridas son muy infecciosas porque atraviesan el labio y la mucosa y queda abierta un tiempo la herida y puede ser como muy tóxica o propicia a infecciones. Y salió el chamán y le dijo con una especie de soberbia así, bien ganada, dijo, nosotros jamás hemos tenido un solo caso de infección. Y cuando uno dice jamás, es una palabra que resuena por lo menos 5.000 años antes de Cristo, así que es bastante fuerte esa seguridad. Según ellos, nunca ha habido ningún caso de que ellos tuvieran. Pero la siguiente, acá se ve un chico ahí, no sé si se alcanza a ver el tembetá que tiene. A lo mejor se apaga la luz de arriba, creo que puede. Entonces se puede divisar con mayor claridad la imagen. Como verán ustedes, tienen una leve varilla, ahí está, debajo del labio, entre el labio y el mentón, que tienen esa varilla. Y el iniciando ya ha salido del proceso de
de imposición del lebrete, ¿no? La próxima. Este chico está borracho, diríamos nosotros, está totalmente mareado y tiene una persona que le va acompañando todo el tiempo, y entonces incluso es visto como positivo ese momento porque supone que el chico ya está bastante desprendido de sí y que tiene mayor capacidad de recibir la difícil y muy dolorosa situación de puesta del tembetá. La siguiente, por favor. Esta es una situación interesante y paralela. Durante el Kunumipepu es una ceremonia fundamentalmente masculina. Masculina en su primera parte. Las mujeres tienen un papel fundamental porque cuando los chicos se les pone en secreto y fuera de la mirada, se les pone el tembetá, se les atraviesa el labio, al terminar ellos desmayan, caen desmayados. Y se acercan las mujeres, las madres, y los reciben y es decir, es como si fuera simbólicamente que han muerto como niños y resucitan como hombres o como adultos. Las mujeres los recogen y vamos a ver enseguida la imagen, los consuelan y como si fuesen dolorosas y las tienen sobre sus rodillas o en una hamaca que sostienen, ¿verdad? Y ellos comienzan a despertar doloridos, como tienen que estar, y acceden a un otro momento. La representación ritual tiene una característica súper interesante que trata siempre también de hacer el arte o la representación occidental, ¿verdad? Que es como saltar del mundo simbólico al mundo real, cómo se pasa del círculo de la representación a la realidad, vamos a decir, de las cosas. Y para todo el arte intenta hacer eso, continuamente, zafarse de la representación, sobre todo el arte contemporáneo, cruzar la cuarta pared, dicen en teatro, salir de la escena para saltar al mundo de las cosas. Entonces, la diferencia, el arte juega mucho, pendula entre los signos y las cosas, y las complicidades secretas que pueden existir entre ambas dimensiones. Y en general las culturas indígenas traspasan eso, y en un ritual es difícil saber si está representándose o está ocurriendo, o posiblemente sean ambas cosas que se mantienen como en vilo, ¿no? Clifford Geertz, que es uno de los antropólogos más interesantes en su teoría de las culturas, él analiza el caso de una etnia que creo que era la Polinesia, que también trabajaba un caso de desmayo, que las chicas en un momento, cuando iban a acceder, en este caso a mujeres, caían a acceder a cierto ritual, caían desmayadas, se desmayaban. Y él dice que de pronto hubo una influencia occidental tan potente en esa comunidad que ciertas certezas que estaban avalando ese hecho del lenguaje, ese hecho del, bueno, el lenguaje traspasado, ese hecho del ritual, de pronto no ocurrió. Faltaba en el aire, faltaban las razones, y lo quiero decirlo fuera todo misticismo, algo así, porque evidentemente el rito produce una cuestión performativa, es decir, una cuestión que está más allá del lenguaje, ¿verdad? Y produce efectos en la realidad, y esos efectos están alimentados de razones que están en el aire, que están como las cuestiones de, qué sé yo, de solidaridad colectiva o de mística o de efervescencia. Hay como un ánimo colectivo que está soportando o ayudando a que eso ocurra, y de pronto no ocurre. Algo se cuajó en el aire y
las chicas quedaron así bien tiesas, no se produjo el desmayo. Y él analiza esas causas. Y en este caso ocurre algo parecido. Cuando los chicos caen, pierden el conocimiento, ¿verdad? Y uno nunca puede determinar hasta qué punto eso es parte de la representación ritual o hasta qué punto ocurre realmente. Me parecería que realmente hay como una tensión que se va acumulando días enteros de los rituales purificatorios y tal, y que las oraciones colectivas, y que ellos van incorporando esto hasta que llega un momento que realmente se desmayan y vuelven a recuperar el conocimiento en brazos de sus madres. Pero en este caso ocurre que las mujeres decidieron también paralelamente hacer ella, en un caso de empoderamiento así feminista, vamos a decir, participar de un ritual paralelo, no necesariamente opuesto, ¿verdad?, al ritual masculino, y entonces ellas asumen también el AOBT, la pintura roja de Urucú y las guirnaldas o los yehuacá ceremoniales, ¿no? Y graciosamente, ella dice que en español ellos traducen como cuñafarra. Farra en el sentido de como una diversión, una festichola, diríamos una fiesta así, pero para ellos tiene como si tradujeran el ritual mismo con ese término. La siguiente, por favor. Esto es un chico que recién desmayado, está acostado en una hamaca donde reposan unos días y comen solamente puré de banana durante unos días, pues no pueden comer otra cosa, tienen la boca muy hinchada, ¿verdad? Y sostenidos por la madre. Ahí entra. La próxima, por favor. Aquí está este chico, está así. Es interesante porque la hamaca descansa sobre las rodillas de la madre como si estuvieran su regazo. Por eso a mí me hacía pensar un poco en la imagen de la madre sosteniendo la pietad o la madre sosteniendo el niño muerto que se recupera y renace en este momento, ¿no? La segunda. La siguiente. Este es un muchacho que ya ha recibido la ceremonia, ya es un hombre, Quimbae, y tiene todos los elementos del atuendo guaraní. Tienen el AOBT, tiene lo que se llama la doble diadema Yasa'a, que es la bandolera cruzada sobre el cuerpo, que tiene que son de semillas blancas, y está coronado con las plumas del yehuacá. El yehuacá plantea problemas. ¿Por qué? Porque los guaraníes son, como en general lo son los indígenas, cuidadores de su hábitat y del ambiente. Y en este caso son los guacamayos, amarillos, rojos y azules, son aves en extinción. Y para ellos son, como le decía Ñanderugusuru y Mamemé, son las aves verdaderas, seleccionadas, y que tienen que usarse esas aves. Pero ¿qué pasa? Que esas aves no pueden ser cazadas, aunque en algunos casos sean puramente desplumadas y tal, lo mismo significa una agresión y un peligro, aves en peligro de extinción. Sabemos bien que los guacamayos están como, o los papagayos, estos están como amenazados de extinción. Entonces ellos tienen que sustituir lo más parecido a una cuestión que no son las plumas de otras plumas, sino rosetones de algodón, hechos con algodón, que vamos a ver enseguida. Pero en muchos casos tienen todavía los yehuacá tradicionales que se van cuidando y usando y posiblemente después de un tiempo ya perdiéndose y no pudiendo ser sustituido. La siguiente, por favor. En este caso se ven, estos chicos tienen las plumas, digo entre comillas,
hechas con rosetones de algodón teñido con rojo de urucú. Entonces ya no tienen acceso a las plumas convencionales. Creo que un chico, uno de ellos tiene adelante todavía, pero los otros tienen estas flores. ¿Por qué digo flores? Porque para los guaraníes el símbolo de lo estético se da en la flor. Y para ellos ordenan el yehuacá con potú es flor, con ramilletes, no están dispuestas de una manera, sino como en ramilletes que rodean la corona y que significan las flores. O sea, significan flores, son metáforas de flores hechas con plumas de guacamayo. Y acá se da una cosa muy especial, que se ha comparado muchas veces el pensamiento guaraní con el platónico, porque para los guaraníes también existen las aves verdaderas, las aves ideales, y existen las aves terrenales, vamos a decir así, que son casi diría yo, las copias o ejemplares de las aves verdaderas. Y las aves verdaderas son los guacamayos. Y entonces estaríamos cerca de un pensamiento platónico que diferencia entre los objetos ideales, los ejemplos o paradigmas de las cosas, y sus copias terrenales que son imperfectas. Pero la diferencia es que entre los guaraníes se puede alcanzar la perfección, se puede alcanzar el ideal. No es, en ese sentido, el Umaraneu, que es la búsqueda de la tierra sin mal, no es una utopía, porque se puede llegar a la tierra sin mal, que es una tierra que está en la tierra y que es el mejor lugar para los cultivos, para la casa y tal, pero que puede ser conseguida tras procesos muy arduos que tienen que ver con la cohesión social, la solidaridad colectiva y el continuo ejercicio de la danza, oración, que es Yelocuñemboé, que están prácticamente todos los días de su vida por algún motivo u otro, ya porque están contentos, ya porque tristes, porque murió alguien, porque hay un casamiento, porque hay algo que celebrar. En fin, casi todos los días en una comunidad guaraní se practica el Yeroquiñemboé, que es una danza en círculos, que también es la metáfora de la cohesión social y tiene que ver con la unidad del grupo. Varía entre los grupos guaraníes, pero el círculo de la danza es más o menos el mismo y supone un continuo proceso de depuración y crecimiento. El guaraní es obsesionado por la ética, por la vida del tecopona, el estar bien, y el estar bien supone, no es el bienestar solamente así como un bon vivant, sino que es como vivir bien en el sentido de vivir bien con uno mismo, con su entorno social y con el ambiente. O sea que mejor que eso ya no podemos esperar. Por eso la figura del tecopona se ha tomado mucho como un ideal también, sobre todo a nivel latinoamericano, en los países andinos que tienen equivalentes, el Sumac Yaguaque, tanto entre los grupos andinos, y yo averigüé, y también tienen en el sur de Chile, existen grupos que tienen prácticas de conocimiento del tecopona, de esa idea. En guaraní tiene un sentido muy especial, porque el tecó es el ser estar, ¿verdad? Incluso se cuela en lenguaje muy ordinario, en lenguaje común, ¿verdad? ¿cómo estás?
cómo es el teco, cómo es tu teco, cómo es tu estar, tu ser estar, ¿verdad? Por una parte. Y por la otra, porá es una palabra muy especial que significa bello, pero también significa lo bueno, es bien, ¿verdad? Y puede usar tanto como sustantivo como, o incluso como adverbio, y su adjetivo está lo bueno, el bien, es al mismo tiempo lo bello, ¿verdad? Una cosa, lo bello bueno sería el pona, ¿verdad? Cuando uno le dicen, incluso en guaraní actual, ¿verdad? Maishapareiko, pona, estoy bien. Pero también se dice impona cuando algo es muy hermoso, ¿verdad? Es decir, qué cosa linda es pona, así como belleza. Pero en relativo al estar o al estar bien, como ideal, tiene un poco los dos elementos, lo bello bueno. Y es muy parecido a cierto pensamiento también contemporáneo. A mí me gustan hacer esos paralelos entre el pensamiento guaraní, sobre todo, también el Ishir, y el pensamiento occidental, a lo que propugna como ética Foucault, ¿verdad? Que propugna una vida, un ideal de ética de la belleza. Dice, hacer lo ético sería el intento de cada quien de hacer de su vida una obra bella, algo bello, ¿verdad? No puede ser malo, eso sí es la vida de uno que uno construye como una propuesta de belleza también. Bueno, en guaraní están estos términos imbricados. Simponá significa ambas cosas. Y ambas cosas también como en ese sentido de posible, ¿verdad? Porque ciertas interpretaciones, como algo que pona es también, y literalmente puede ser traducido así en guaraní, como estar a la mano, ¿verdad? O sea, es una cuestión que se puede alcanzar esa belleza buena, ¿verdad? A través de una búsqueda y procesos colectivos que son muy complejos. Raramente un individuo, o sea, es impensable que un individuo separado de su comunidad pueda alcanzar el tecoporá o pueda alcanzar un nivel de crecimiento ético completo, ¿no? La siguiente escena estamos en el ámbito de los Paintautera, que es uno de los grupos guaraníes. Los Pain, también en términos de su objeto, han comenzado a trabajar la escultura. Hay una escultura Pain que es muy característica y es interesante como así como el ritual anterior se refiere a una ceremonia imposible de determinar, posiblemente milenaria, ¿verdad? Surgen elementos que son completamente nuevos para la tradición guaraní y que arrancan de su práctica de tallar el apucá, la madera de cedro, hecha con madera de cedro, o sea, las banquetas ceremoniales. Para los guaraníes, el cedro es el árbol, no quiero decir sagrado, porque eso tiene otro tipo de connotaciones, pero estaría parecido a lo que para nosotros significaría sagrado. Un alma que está, el cedro está cargado de una potencia espiritual, también suficientemente fuerte, entonces sus objetos más vinculados con la religiosidad, la vivencia colectiva, etcétera, son de madera de cedro siempre. El cedro, el ugaru, es, según el lenguaje guaraní, es muy metafórico, ¿verdad? Y para ellos el cedro es el árbol por donde circula la palabra. Y esto que parece muy enigmático, ¿verdad? Es como relacionable con el sentido que tiene la palabra en guaraní, y creo que yo adelanté algo en la sesión anterior. La palabra, el lenguaje entre los guaraníes es ñe'e, que quiere decir
decir, que es, también es decir, se ñe, es yo digo, pero el lenguaje mismo se dice ñe también. Y el ñe significa tanto palabra como alma, ¿verdad? Y usados cada uno de esos, puede ser la palabra que es alma o el alma que es palabra. Cada uno puede ser sustantivo o adjetivo del otro. Y cuando hablamos de alma, no estamos hablando de espíritu en el sentido cristiano del término, sino alma como fuerza, casi en un sentido spinociano, si queremos comparar con Occidente, que es la fuerza vivificante que tienen las cosas o las personas. O sea que la palabra, el ñe, el ñe verdadero, sería aquel en el cual hay como un decir que está habitado por un contenido, por una fuerza, ¿verdad? Y eso es súper interesante también para pensar que una obsesión del arte occidental es cómo unir forma y contenido, es decir, cómo pensar en un lenguaje que a su vez sea capaz de estar cargado de un contenido, que no sea un mero palabrerío o que tenga una densidad. Y en el arte eso es fundamental, cuando se ven puras formas, incluso aunque sean estéticas, ¿verdad?, que no tienen un contenido de verdad y puede ser puramente formas agradables, formas lindas, decorativas, ornamentales, pero no están habitadas por un contenido, por una verdad, por un mensaje, podríamos decir también, potente que transmitir. Y en el caso de los guaraníes es interesante porque ñe es eso, es una palabra, en su mejor caso, vibrante y habitada, ¿verdad?, por un contenido determinado. Y una palabra que fuese solamente pura palabrería, que es el equivalente a lo que Heidegger llama das Gerede, que es la palabra vacua que no transmite nada, y ellos llaman el ñereí, ¿verdad? El ñereí, incluso en Paraguay, en el guaraní paraguayo, el ñereí significa eso, estar hablando de balde, sin ninguna sustancia, digamos, una palabra vacía, ¿verdad? Y por oposición, el ñepora, sí es la palabra bella, que es con todas las connotaciones muy potentes que tiene la belleza aliada al bien, o sea, hay una unión que haría las delicias de Wittgenstein o el pensamiento contemporáneo de unión de lo ético y lo estético, ¿verdad? Cada uno de esos términos se cumple con el otro. Dentro de este concepto, a mí me interesó mucho pensar el concepto de belleza de la flor como metáfora de belleza, no se llama metáfora, como expresión, como símbolo, como manifestación de belleza, con el pensamiento kantiano, que extrañamente para Kant también toma la flor como un ejemplo, en su caso, de lo que es la belleza. ¿Qué es la belleza para Kant? Para él la belleza es el cumplimiento de algo que se expresa en su plenitud, en su forma, ¿verdad? Cuando una flor alcanza su sazón y su desarrollo pleno, se despliega en una flor, ¿verdad?, hay como, en este momento es el momento de la belleza, el momento de su desarrollo, de su despliegue y de su aparecer entero y cabal. Pero para Kant ese momento tiene que ser interrumpido, ¿verdad? Tiene que ser metafóricamente, hablo de la flor cortada, quedarse allí. Porque si la flor sigue su desarrollo, un desarrollo orgánico, reproductivo y de descomposición incluso, llega a perderse su concepto de forma pura, ¿verdad?, de forma no aplicable a algo, de forma inútil, dice él, de forma por la forma misma.
O sea que esa flor ya está como cargada en un curso biológico por su destino orgánico de devenir otra cosa. En cambio, para los guaraníes, el otú, la flor, está como vinculada con el hecho de el entreabrirse, ¿verdad? Es una cosa que aspira a su cumplimiento, pero más allá de su forma, de su pura forma. Es bella, pero es una belleza comprometida, vamos a decir así, ¿verdad? Por eso, en el Aibura Ptah, que es el magnífico poemario Buda, traducido por, tomado y traducido por Cadogan fundamentalmente, allí habla todo el tiempo de abrirse en flor, no es la flor abierta ya, sino la flor que apunta a una promesa, a un devenir, aún fuera de su propia forma, ¿verdad? Entonces, en todo caso, en todo momento, si ustedes leen el Aibura Ptah, que les sugiero, muchos ya lo habrán leído, continuamente está hablando el abrirse en flor de su palabra, el abrirse en flor de su mente, el abrirse en flor de la comunidad, de la persona, del ser. El ser se abre en flor. Dicen, no es como una flor, sino en flor, ¿verdad? Y por eso, para los guaraníes, él no es realmente la flor plena, sino el capullo. Hay como unos capullos, que son los capullos de rojos, amarillentos, hechos con plumas que tienen esa forma de capullo. Sobre todo para los países, bueno, en general, aunque distribuyan de otra manera, siempre es como un rosetón. En el caso de los abás, sobre todo, es como unas rosetas que ellos hacen con plumas. Vamos a ver la siguiente imagen. Me salí mucho de esto, pero le quería decir nomás que también, paralelamente, en la anterior, si en esta hay como una emergencia de nuevas expresiones, y en este caso con la misma madera de cedro, que nos vincula con una memoria, una tradición y una praxis, ¿verdad? Ellos hacen estas figuraciones que, fíjense ustedes, la síntesis que tiene es como verán, un mono subiendo a una palmera, pero ahí no aparecen ni siquiera las hojas de la palmera, sino que con una síntesis enorme, que es casi abstracta y profundamente moderna, digamos, en su vocación formal, este animal es representado así que en lo esencial. Para la búsqueda de lo esencial también, eso es lo bello. Si la próxima. Esto es un dibujo infantil, Painta Butera, que en un momento, en los años 70, Olga Blinder y el padre Meliá fueron a una comunidad Painta Butera y les dieron lápices y a los niños, ellos hicieron una serie de dibujos enorme que después el padre Meliá donó al Museo del Barro, y se encuentran allí una serie de representaciones, y esta es una representación de una danza, la gente tomada de las manos como en círculo, o en este caso, no siempre están en círculo, a veces avanzan en filas y se rearman los círculos, se descomponen después, y es extraño ver porque hay como por una parte, una severidad grave de un ritual cargado así, de una carga emotiva, social, colectiva, religiosa, podríamos decir, cuidando de no identificar el término religioso para ellos que para la religión, cualquier otra religión occidental quizá. Sin embargo, a pesar de ese silencio que existe, los niños juegan y entran y gritan y estironean a los mayores y se divierten muchísimo y nadie les dice nada. Es como parte del amoblaje sonoro de la ceremonia misma, ¿no? Sí, la próxima. Esta es el mismo bautismo de los Painta Butera, pero hecho por los Abá. Que ya entramos los Abá, que es otro grupo guaraní. Los Abá
no trabajan el lebret, no ponen el tembetá, ellos no usan tembetá, sino que acceden hacia un estado de comunión colectiva a través de rezos cánticos que son siempre nocturnos, ¿verdad? Es una festividad que está alumbrada por candelas, por velas, qué sé yo, no tiene el mismo sistema expresivo que tienen los Pain Tautera, ¿verdad? Pero a los efectos es lo mismo, es el chico que la iniciación que existe en todas las culturas, incluido obviamente las culturas occidentales. En todas las culturas existe un momento en el cual se consagra, que son los llamados ritos de pasaje, que son los que indican el paso de una situación a otra, el casamiento, el bautismo, qué sé yo, la primera comunión, depende de las religiones o culturas diferentes, y en este caso es el paso del puber al hombre adulto, que acá se hace, reitero, a través de otras formas. Las próximas, por favor. La siguiente, se va como bautizando, el chamán va, ellos también llaman bautismo, es el equivalente como un bautismo porque se le da el nombre, ¿verdad? A cada uno se le pone su nombre, que es obviamente el nombre guaraní. El siguiente, este también es un caso de Abá, que acá el chamán, las características son más o menos las siguientes. El chamán tiene la corona, la corona es llamada, en este caso, por los paintauteras se llaman yehuacá, que sería como la cabeza adornada, yehuacá, y los mbá y los abá llaman akanguaá, que sería la cabeza adornada con el huaá, con las plumas del huaá, es guacamayo. Es decir, la palabra guacamayo viene del guaraní huaá. Es decir, aquí los avanzan en fila, el chamán coronado con el akanguaá, ¿verdad? Y tienen el altar guaraní, generalmente está coronado con mazorcas de maíz, con plumas de urucú, y eso que ven ustedes en el centro son los frutos del urucú, la Bixa orellana, que está rodeada por una cápsula espinosa y que está internamente compuesta por granos muy rojos, que son los que sirven usados para el tinte. Y también son los que, ahí ven ustedes como en vez de plumas, también se ven las rosas o las potú, las flores hechas con algodón teñido de rojo de urucú. O sea que eso fue un proceso interesante. Los guaraníes, en vez de sustituir las plumas por otras, por otras plumas, lo que hacen es cambiarlas por plumas, símbolos de plumas hechas con las flores plumarias teñidas con urucú. Incluso tiñen solamente las puntas. Y yo le pregunté una vez, ¿por qué no sumergían toda la flor? Y ellos me dijeron, para que se vea que es algodón. O sea que el algodón también es una materia, digamos, fundamental de la cultura, que es que ellos mismos se la cosechan, la siembran, hacen los hilos de algodón, etc. Entonces es un material noble. El algodón, ustedes saben, se usó siempre, incluso durante la colonia y posteriormente todo el siglo XIX. El aopoí es fundamentalmente basado en ese sentido, ¿verdad? Que es el tejido delgado o fino hecho de fundamentalmente algodón. Y durante muchísimo tiempo, todo el siglo XIX, las mujeres, no sé si todo, pero gran parte del siglo XIX, las mujeres usaban el tupoy, que es una túnica parecida al AO, el AOET, y que es hecha fundamentalmente con algodón y blanco, vestida siempre a los viajeros cronistas
que llegaban a Paraguay en el siglo XIX, les llamaba enormemente la atención que la gente estaba vestida siempre de blanco, ¿verdad? Porque es el algodón puesto manifiesto en su color natural, digamos, y tejido, tejido por ellos, por la propia comunidad. La próxima, esto es un poté, una flor, que es un ramillete de plumas, generalmente son plumas pectorales del yehuacá, dispuestas como si fuera una flor, ¿verdad? A eso un poco me estaba refiriendo, que es, y en este caso son rosetones que usan los abá, que también están hechas con plumas rojas y blancas sobre la banda de algodón. En el caso del yehuacá, ellos usan unos aros donde no se ve el algodón más que en las cubrenucas que son muy frondosas, que caen sobre la espalda. Pero en el caso de los abá y también de los murá, ellos usan unas bandas frontales de algodón que están como adornadas. Y cuando yo digo adornadas, eh, tienen un sentido muy especial, no es un mismo adorno como algo secundario que sirve para embellecer o enjaezar algo, sino que el yeguá, el concepto de yeguá, que es el adorno, ¿verdad? Es como también, como si las piezas estuvieran animadas así por la flor en sí. La flor como auratiza, digamos, las vuelve auráticas, las vuelve especiales, las vuelve transidas de espiritualidad, ¿verdad? Reitero, siempre que uso espiritualidad, con un sentido que energía colectiva orientada al tecoporá, más o menos, eso sería. Entonces, algo que tiene la flor es algo que está embellecido, ¿verdad? Como para los católicos u otras religiones sería como si estuviera bendito o algo, como ellos están embellecidos por el hecho mismo de tener una flor. Y los Pai Tautera son llamados los Yehuacaba, los portadores del ador. Ellos se definen como los portadores del Yehuá. El Yehuá también en guaraní actual es como adornar, ¿verdad? Pero quiero nomás decir que es un adorno que tiene compromisos muy potentes con el cumplimiento de la comunidad, o sea, con la belleza y el bien, porque los potú son boná, son bellos, ¿verdad? Pero es una belleza, reitero, que está orientada a un bien común y ese bien es una cuestión ética, es lo bueno, diríamos, ¿verdad? Sí, la próxima. También en estos casos aparecen en los altares guaraníes, que los altares suelen ser llamados ambá, entre los guaraníes, entre los abá, solamente los abá conocen así, o bien simplemente Marangatú, las cosas sagradas, diríamos, o Marangatú Rendá, el lugar de las cosas sagradas. Y entre los objetos que ponen en el altar tradicionalmente han sido completamente abstractos, siempre son cruces. Para ellos las cruces, más allá de los elementos transculturativos muy posibles, ¿verdad? No tienen nada que ver con la cruz cristiana, sino que tiene un origen propiamente guaraní, según sus cosmologías, que indican los 4 puntos cardinales y el cruce de lo horizontal y lo vertical, lo terral y lo ascendente, ¿verdad? O sea que, pero es una cuestión interesante en la escultura. El hecho de que al ser apropiado un elemento ya pasa a formar parte de la cultura. En una ocasión yo estaba participando en una charla con un lingüista guaraniólogo brasilero
Y yo comentaba el hecho que decía, por ejemplo, que cabra es una adaptación o un hispanismo de cabará en guaraní, cabra, o caballú, caballo, vaca, vaca, etcétera, ¿no? Y él me dijo, no está bien planteado así. Son palabras en guaraní. De que hayan tenido un origen, no quiere, que es como si uno dijera que en español almohada es una palabra árabe o alféizar. No, son palabras en español que tienen un origen determinado y que han sido asumidos por él. Vamos a ver incluso más tarde ciertos instrumentos musicales como los violines o las guitarras que ellos consideran que son absolutamente nativos y son claramente procedentes de influencia europea, pero han sido tan absorbidos por la cultura y tan como incorporados a sus procesos de creación y de creencia y tan como cribados por formas propias que ellos consideran con justicia que son guaraníes en su origen. Y para ellos la cruz es una cuestión guaraní. Y se fue dando un proceso a partir del cual ciertos elementos fueron adquiriendo formas figurativas. La estética indígena en general, no solamente la guaraní, fue siempre absolutamente abstracta. Solamente con la influencia colonial comenzó a volver a adoptar formas figurativas tardíamente, recién a partir, posiblemente en algunos casos, a partir del siglo XIX, aparecen, sí, XIX, aparecen formas figurativas, ¿verdad? Que para ellos todo siempre ha sido profundamente abstractas. ¿Y qué ocurre? Que en estos casos, de pronto, la figura de las cruces tiene una forma antropomorfa, un humanoide. Y es muy interesante porque representa a un chamán que está sosteniendo flores, o sea, el elemento de lo bello y lo bueno y el elemento, el potú, que es la marca, el sello de un cumplimiento a través del ritual, ¿no? La próxima, por favor. También esta cruz que aparece en los altares, esta cruz, y personalmente me da la impresión de que es de origen cristiano. Claramente aparece un altar, una cruz, pero reitero, para ellos no es que se ofendan ni nada, dicen, no, estas cruces son propias de nuestra cultura, y lo son, se cruzan las varas, el de ugarí, siempre de cedro, ¿verdad? Y son también los elementos chamánicos por excelencia, que en un momento el Ubirayara es llamado, el que dirige el dueño del Ubirá es madera o árbol, pero Ubirá y es la varilla con la cuales ellos van dirigiendo, o es como un cetro también en algunos casos, pero más bien en el ámbito religioso, no tanto civil. La siguiente, acá ustedes ven a un abá, un ñanderú, o sea, un chamán abá guaraní, que tiene el acanguaá, diferente a las diademas o el yehuacá de los paintautera, y todo cubierto por flores, por potú, amarillas rojizas, ¿verdad? Sí, la próxima. En el caso de las mujeres, participan con la tacuara, ¿verdad? La tacuara, el nombre tacuara también viene de tacuá, guaraní, ¿verdad? Es uno de los nombres que ha pasado la etimología guaraní. Y está dado por un contrapunto muy interesante entre el tacuá, que es signo ñandesú, sería nuestra madre, digamos, traduciendo así, que después se ha cristianizado en las misiones, en el ámbito de las misiones, como la Virgen, que se llama Ñandesú, ¿verdad? Y que hacen un contrapunto a Ñanderú, que es nuestro padre, que es el que usa la maraca, ¿verdad? Entonces, la
la danza que se llama Yerokuñemboé de los guaraníes está dado por el contrapunto de las mujeres que avanzan en pequeños saltitos golpeando la tierra con el tacuá, con las grandes tacuaras, que en muchos casos son así como muy gruesas, ¿verdad? Y produciendo, bueno, con los pies descalzos y la tierra, el piso de tierra, produce una vibración que forma parte de la experiencia del Yeroku, que es como que uno siente en los pies la vibración de la tierra, ¿no? Del piso, porque se va moviendo, y es como un himno que está hecho por los cánticos, por el golpe del tacuapú, se llama el golpe de las tacuaras, y las sonajas masculinas, que también maraca viene en baracá, que es una palabra guaraní, ¿verdad? Muchos nombres que han pasado al español del guaraní, y maraca es uno de ellos, que es en baracá. Que extrañamente los guaraníes al criollo toma el nombre maracá y llama a la guitarra, se llama maracá, porque es el instrumento musical por excelencia. Voy a sentarme y me pongo a un costado. Y la maraca, algunos desde una lectura más psicoanalista han cruzado como hay un cruce de roles sexuales por el cual la maraca tiene un sentido ligado a la matriz, a la forma matricial femenina, y el tacuá es más bien una cuestión fálica, entonces como relacionada así con un cruce de lo fálico y las formas que serían como el seno o el vientre de femenino. Pero eso es una interpretación. De eso es común la palabra que traducida literalmente sonaría grosera, como es el tacuarembó, ¿verdad? Que incluso hay una provincia en Uruguay que lleva ese nombre por la asociación de la tacuara con el falo, ¿no? La próxima. Esta es una foto histórica que había quitado el padre Pittel en los años 70, que donó Isan Gallet al museo, y que es quizá la última reunión de chamanes o de ñanderú de distintas poblaciones abá que estaban en ese momento realizando como una celebración ecuménica, digamos, aunque no sé si cada vez es ecuménico, porque todos eran guaraníes, sino que correspondían a distintas comunidades y todos eran al mismo tiempo como jefes religiosos y políticos muy potentes, muy poderosos. Y una reunión de todos ellos en este momento sería muy difícil porque no existen liderazgos políticos religiosos tan potentes ni posibilidades quizá de que puedan realizar un encuentro de este tipo, ¿no? Con todas sus comunidades. Fue una fiesta grande, un aguazú, así, un encuentro así gozoso entre comunidades que tenían que celebrar juntas sus rituales y su alegría colectiva. Su alegría, digo, porque el Bu'á también, el Bu'á es alegre, es la alegría, el goce, pero también tiene un sentido como un sentido ético, también comunitario, de una comunidad que expresa, no solamente que expresa, sino que está poseída por un contento colectivo, ¿verdad? Claro, por supuesto que también se usa igualmente, yo estoy contento, o yo me hallo, como se dice en español paraguayo, viene arcaicamente, me hallo bien, me encuentro bien, me encuentro en este lugar, a mí mismo, ¿no? La siguiente, bueno, esta es la maraca, en Baracá, de los Abá,
que está así adornada continuamente con plumas. En este caso no es un loro, pero es un andupá, un ave parecida, que tiene plumas. No importa ya las plumas que tengan, pero lo importante es que los arreglos, los adornos, el yeguá de la cabeza sea como con los potú. Cuando es potú, siempre tiene que ser rojo amarillento. ¿Sí? La próxima, por favor. Bueno, son esculturas que aparecen paralelamente. Vamos a ir pasando esto, por favor. Esta es una pieza que a mí me parece especialmente interesante como objeto artístico, digamos. Fíjense ustedes que está tallado en madera de cedro, es un alto relieve en el caso del jaguar, ¿verdad? Y la representación del cazador está graficado así muy pequeño con pirograbado, pintado, o sea, grabado dentro del mismo, un trozo grande de madera. Entonces de pronto adquiere un relieve determinado y esa mezcla de lo gráfico y lo plástico o lo escultórico en este caso, le da como una característica como muy especial a esta pieza, el jaguar rodeando al cazador, ¿no? Sí, la próxima. También fíjense ustedes, esta también es una pieza Abba. Fíjense ustedes la síntesis que tiene esta pieza y la perfección en términos escultóricos expresivos, diría, ¿no? Es decir, evidentemente un guaraní sabe perfectamente que el yacaré no tiene esa forma ni tiene esa posibilidad de doblar la cola de esa manera tan casi tan forzada, ¿no? Pero ahí ellos sacrifican, no tienen una estética naturalista, sino fundamentalmente como el mismo sentido que tendría una cultura moderna, fundamentalmente, ¿no? El sacrificio de la representación verista, mimética, por una elaboración que tiene que ver más con la fuerza de la forma. Claro que por ejemplo, es interesante pensar que esta figuración zoomorfa es muy reciente, ¿verdad? Así como durante muchísimo tiempo los APK fueron estrictamente abstractos y de pronto comenzaron a adquirir formas de jaguares, fundamentalmente jaguares. El jaguarete es una obsesión así en el mundo selvático en general. El jaguarete jobu, ustedes saben que es un principio del mal también entre los guaraníes. Y aparecen tallando por influencia posiblemente chaqueña o evidentemente blanca, digamos, a tallar estos animales, pero muy tardíamente, en los años 40, 50 del siglo pasado, mediados del siglo XX, o sea que son piezas muy recientes, sobre todo comparadas con la larguísima tradición de las piezas guaraníes. Y acá un poco de lo que habíamos comentado la reunión anterior, ¿no? Que hay muchas piezas que están vinculadas con el ritual, con la ceremonia o con la subsistencia básica y que son formas centrales muy conservadoras, en el sentido de que no son muy reacias a recibir algún tipo de influencia exterior y se mantienen durante siglos, si no milenios, ¿no? Se mantiene la misma forma. En cambio, las formas periféricas son aquellas que tienen que ver con el juego, con la diversión o con el comercio, ¿verdad? Son para ser vendidas o para regalos también dentro de la comunidad. Y aparecen, se relacionan con los pequeños, no sé si llamar, me cuido al usar unas palabras, pero no tiene ese mismo sentido, amuletos de caza que comenzaron a usar los guaraníes también tardíamente, porque son representaciones de animales usados para
dar suerte en la caza o para promover la buena cacería. Y luego adquieren volúmenes mayores y se transforman en esculturas grandes. Hay esculturas abá que son, pero representaciones de hasta de 2 metros de alto aproximadamente, pero representaciones humanas en este caso. La próxima. Yo les muestro como caso de un objeto de arte, fíjense ustedes la certeza escultórica que tiene esta pieza, cómo está resuelto las patas delanteras dobladas, curvas, mucho más. Sería este animal así puesto de pie sería imposible, ¿verdad? Porque tendría las patas mucho más largas, las delanteras, pero con una función exclusivamente escultórica, de representación. También las manchas de la espalda son mayores que las pintas, dicen ellos, de las patas, que son muy pequeñas y no corresponden a lo que sería la representación de un jaguar, por supuesto, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Bueno, esto de cestería, esto podemos ir pasando para llegar al caso más interesante, que es la cestería de los mbua. Este tejido trenzado que tiene que ver con esta pieza, exactamente esta pieza que está acá, es característica de los grupos mbua guaraníes que trasladan, cuando entramos ya hablamos de los Paintauterá y de los Abá, y entramos ahora en este tercer grupo que es mbua. Los mbua hacen un tejido entre como tiras vegetales, Huembepi, Tacuarembó, y van haciendo como un trenzado ajedrezado que es característica de la estética mbua, que según la autora Zuni, ella considera que es la máxima expresión estética de los guaraníes, y que fácilmente tiene como conexiones con la cestería protoamazónica de 3000 años antes de Cristo, más o menos. O sea que es una forma que se repite, un patrón ornamental que tiene como resonancias y como formas así milenarias directamente. Y tiene una estética muy rica, incluso hay un concepto de lo geométrico que es muy interesante, porque no es una geometría puramente estática, sino que es una geometría que de pronto rompe sus patrones, ¿verdad? Y rompe el juego, ¿verdad? De repente se traban las figuras y en algún momento aparecen como disuelto así el juego. Hace unos años, creo que nosotros dividimos el mundo antes o después de la pandemia, en los últimos años fue antes de la pandemia, se hizo en París una exposición muy potente que se llamó Las Geometrías del Sur, y en las cuales yo llevé de Paraguay, juntamente con Freddy Casco y con Fernando Allen y otros, llevamos una colección de piezas que tenían que ver con otro concepto de la geometría. Y me parecía que si la geometría occidental es más bien euclidiana, donde centros fijos, repiten pautas, la geometría indígena es más bien topológica, es decir, está descentrada, tiene puntos distintos de dispersión y como avanza, se va moviendo de una manera casi cinética. Y las formas del ayacá es el cesto de los mbua, se repite de pronto en otras formas que como en el caso de ¿no puedes pasar la anterior, César? Esa. En un caso está el sedazo, típico de los guaraníes, que es también milenario. Y en otro caso, ustedes ven que es una botella común que de pronto se ve recubierta
por lo que la autora Sunni llamaba la piel social de los Mughal. Esa es su característica y tendía como a cubrir todo con ese tipo de ornamentación. Pero hoy ustedes van a ver, por supuesto, que hay en mates, en guampas. La siguiente, por favor, en esa, que es una guampa, un cuerno, que está también completamente cubierto con la estética cestera, que es, en principio, era solamente usado para los ayacá, ¿verdad? En Pará, en bandas ornamentales que van rodeando el cesto y que de pronto rompen el juego geométrico. La siguiente, por favor. Esta pieza es muy interesante porque de pronto, si ustedes ven por el lado del sostén de la izquierda, está trenzada la fecha cuando se hizo, 1993. De pronto, la cestera sintió como una necesidad de poner la fecha. No se sabe por qué. Porque datar una fecha es, dentro del arte indígena, una práctica como rara. Normalmente no se ponen las fechas. Pero eso es interesante no solamente por esa rareza, sino por el hecho de que de pronto aparezca la fecha en una pieza que es prácticamente sin tiempo, ¿verdad? Esta pieza podía haber fechada 1800, 1600, quizá 1500, no sé. Pero el hecho que en un momento determinado y con los mismos elementos de trenzado está puesta la fecha hacia el lado derecho. Cuesta leer porque eso ahí, 1993. La siguiente, por favor. Acá se ve una foto de Chasesardi, se ve a una indígena cómo los Mughal sostienen el ayacá, está hoy de la frente y pendiente sobre la espalda, ¿no? Acá, por ejemplo, una reunión de líderes Mughal, y como está siempre presente ese elemento del ayacá en algún lado, no solamente tiene un sentido utilitario, sino casi es un signo político de identidad, así puesto, como una característica, como una marca específica del pensamiento visual Mughal. Bueno, también la talla de los Mughal, esto podemos ir pasando. Este caso es interesante porque también, así como los Abá, sobre todo, y los Pai manejan la maraca, de repente los Mughal trabajan guitarras y le dan el mismo valor simbólico y expresivo que tiene el tacuá, ¿verdad? Están las mujeres con el tacuá, los hombres con la guitarra, y también tienen violines y como guitarras más que ellos llaman rabé, que evidentemente tienen que ver con el rabel. Tiene en su origen etimológico el rabel, que ellos llaman rabé. La pintura facial guaraní se ha visto, esto es una fotografía de Mito Sequera, que también por participar de este ciclo de charlas. La pintura es diferente a la que usan los Pai Tautera. Los Abá casi no usan ya pintura facial. La pintura que usan los Pai son dos círculos rojos, puestos uno en cada mejilla, que es la marca guaraní, diríamos. Mientras que los Mughal tienen como signos diferentes, pero siempre son muy escuetos, signos como de luna, pequeños triángulos hechos con puntos, y en vez de usar el rojo de Urucú, ellos usan el azul de Ñandupá, que tiene un azul negruzco muy potente, de origen vegetal también, que en muchos casos los chaqueños usan para el tatuaje, ¿verdad?
Se hacen incisiones con espinas muy fuertes y luego se pasan en ñandupá y queda así tatuado con el ñandupá. Pero los guaraníes no usan tatuaje y usan solamente que son casi señales identitarias, más que, aunque obviamente tienen un sentido también ornamental, pero sobre todo son marcas, ¿verdad? Marcas de identidad. Los abá casi no usan ya ninguna pintura facial. Corporal no usan, así como los grupos chaqueños sí que usan pinturas corporales, eh, los guaraníes no, ni tatuajes. La siguiente, también acá se ve una mujer que tiene esta es una foto de Guillermo Sequera, que tiene unas marcas sobre en una de las mejillas, que también está hecha con ñandupá. Está tocando la famosa flauta, el mimbú, que es un instrumento musical propio de los guaraníes también. Bueno, acá llegamos a otro grupo guaraní. Yo no sé si ustedes quieren hacer alguna intervención, pregunta, comentario o una pregunta, sí. Sí, es una maraca mismo, son frutos de calabaza, sí. Casi yo diría que sí, es casi como la maraca occidental, es como la guaraní prácticamente, ¿no? Es decir, no solamente los guaraníes han usado, es decir, de hecho, casi todos los pueblos indígenas de Paraguay usan maracas, no solamente los guaraníes, y no solamente los indígenas del Paraguay, sino que obviamente en todo América se ha usado mucho, se sigue usando la maraca, pero son calabazas, frutos de calabaza con semillas secas que hacen obviamente el ruido del sonajero, ¿no? Al ir como moviéndose las semillas. Y hay desde muy pequeñas, sobre todo en el Chaco, usan maracas así enormes, pero tienen como la misma función en última instancia, ¿no? Que es como agitar el aire, convocar fuerzas, es difícil y imposible, y no sé si conveniente definir exactamente cuál es su función. Es un instrumento musical que interviene fuertemente en las ceremonias y que en el caso de los chamanes está muy ligado a un uso religioso. En los grupos chaqueños, por ejemplo, sobre todo los Ishir y los Amucos en general, solamente los chamanes usan hombres y mujeres, pero ahí es no como los guaraníes, que los hombres usan guitarras, maracas y las mujeres no, sino que entre los grupos chaqueños son chamanes, sean hombres o mujeres, los que usan las maracas, ¿no? En maraca. Y cuando es la maraca como florecida, que le dicen ellos, es el maracapotú, es el que lleva un rango superior de belleza y de poder, que es el signo de las plumas encima, ¿no? Realmente es casi por una cuestión un poco política el uso del lenguaje, ¿verdad? Se había definido mucho como que los lenguajes, las culturas indígenas tenían categorías inferiores a las occidentales, ¿verdad? Sobre todo a partir de la Ilustración, y comenzó a cambiar muchísimo. Hoy no creo que en Occidente se piense profundamente así, ¿verdad? Que hay una apertura a la diferencia. Estoy hablando de cierto nivel de que tratan estos temas, pues otros ni siquiera se refiere ya. Y como a partir, sobre todo, un pensamiento que paradójicamente surge como ilustrado y es el
pensamiento que se ciñe al pensamiento, a la cultura logocéntrica, eurocéntrica, europea fundamentalmente, ¿no? Para Hegel, América era un pueblo sin historia, el espíritu no ha pasado por ahí. Y Kant mismo, señor de la Ilustración, de verdad y todo, dice que los pueblos indígenas y los negros son incapaces de producir nada bello. De la ceguera que ni siquiera poder ver belleza, no digo en el arte americano como mejor no conocían, pero el africano sí tenía un conocimiento de objetos que son extremadamente bellos. Dicen, no tiene ni siquiera el grado de civilización como para llegar a producir algo bello. Entonces, a partir, eso generalmente en todos los indígenas no tienen medicina sino curandería, o no tienen arte sino artesanía, o no tienen pensamiento, no tienen una filosofía, sino que tienen en un sentido inferiorizado usar mitología. Por supuesto que existen, el pensamiento indígena está lleno de mitos, pero todo el pensamiento occidental, pensamiento humano, es decir, yo creo que la cultura necesita explicarlo todo, que en última instancia trata, eso es una función filosófica. Y cuando no puede explicar algo, entonces lo hace a través del mito, de la religión, del arte, de forma de suturar lo real inexplicable, lo que no se puede explicar a través de formas determinadas o rodeos metafóricos. Los mitos son como sistemas de pensamiento que tratan a través de la belleza y a través de metáforas, a través de lo ficcional, ¿verdad? Claro, exactamente. Toda la religión, desde mi punto de vista, así, muchas veces los católicos se enojan cuando dicen la mitología cristiana, pero es una mitología, el Espíritu Santo, toda está hecho con mito, y no lo digo con un sentido despreciativo, sino como una forma casi sabia de recurrir a imágenes para dar contención a lo que no se puede explicar con el lenguaje más o menos común. La filosofía mismo hace continuamente eso. Entonces, sin negar de que existen obviamente mitos, y tanto mitos fundacionales como mitos etiológicos, que son los que explican el origen de las cosas, o mitos usados simplemente como cuentos, ¿verdad? Los mitos de origen, generalmente son no origen cosmológico, sino de dónde surge tal nombre, tal especie. Son como cuentos y a veces divertidos, y a veces como una picaresca del mito también. Chase Sardi, Gato Chase, escribió un libro que se llama Pequeño Decamerón Nibaclé, que son como cuentos eróticos Nibaclé, que ahí el mito tiene un sentido menor de cuento. Y digo menor, no en el sentido de considerar que la literatura es menor que otro tipo de pensamiento, sino que tienen intenciones menos graves, más lúdicas en general, los mitos. Los Ishir llaman monene a los mitos como que se cuentan así de manera, y que se inventan incluso, que se van transformando casi como ocurrencias menores, ¿verdad? Pero por eso yo hablaba que en algún caso prefiero hablar de religión, no equiparando las religiones, sino como sistemas profundos de pensar también lo inexplicable sobrenatural, o las formas rituales que tienen que ver con la condensación colectiva ante lo trascendente, o lo que ocuparía el lugar de algo trascendente. Se ha traducido, así por ejemplo, se ha traducido al español como Dios como Tupá. Y Tupá era un Dios menor, digo, una fuerza menor dentro de la cultura guaraní. Era como el principio del trueno y de los rayos, pero no tenía nada que ver con la figura de Dios, y menos monoteísta. Había una serie de fuerzas
que tiene un valor mayor, hasta que posteriormente, bajo influencia cristiana, es Ñande Urubusú el que adquiere como lo que sería equivalente al Dios de religiones monoteístas, que el guaraní no era nada monoteísta, era casi panteísta o tenía una serie de divinidades, digamos divinidades, deidades dema, como se dice en la antropología, que no son dioses creadores a los cuales se les rinde un culto vinculado al después de la muerte, ¿verdad? Sino que son fuerzas animadas de la naturaleza que, así como la naturaleza en general es proclive al Tecomporá, se supone que esas divinidades también como empujan al realizarse humano, que es el nivel ético, no es tanto moral como ético, y tiene que ver con el cumplimiento de una comunidad o el cumplimiento de una persona, que reitero, está dado un poco por ese estar bien uno mismo, sentirse bien uno con la comunidad y con el medio ambiente, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo hablaba de pensamiento o de filosofía, o hablar como, perdón, como visión, exactamente, en el sentido como visión o cosmología, sentimiento, así, pensamiento, sistema de pensamientos, de reflexiones, que también podemos llamar filosofía o también podemos llamar mitología. Para mí la mitología, como bien se analiza el pensamiento, no solamente Levi Strauss, sino pues Roland Barthes, todas nuestras sociedades están absolutamente llenas de mitos, ¿verdad? Y en unas cosas son, la ideología es un sistema mítico fundamentalmente, ¿no? Que corresponde a coberturas o desde la falsa conciencia marxista o de formas de encubrir lo real para hacerlo o más soportable o menos según las direcciones del poder, ¿verdad? Pero siempre son sistemas míticos en última instancia. Esa oposición mitos-logos que ha complicado tanto el pensamiento occidental es justamente un dualismo que trata de proteger el racionalismo supuesto de un pensamiento no contaminado por su parte oscura. Y así tuvo que, por supuesto que desde Nietzsche y desde una grande, sobre todo es Freud el que lleva a diluir casi la frontera entre mito y logos, ¿verdad? Casi todas las propias mitologías personales son como crítica feroz a un concepto cartesiano de razón pura, que de una claridad total de un pensamiento que no está contaminado por las oscuridades de la condición humana y de su incomprensión también de lo que rodea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, muchas palabras han pasado a ser consideradas como casi como degradadas al ser traducidas ideológicamente al español. Por ejemplo, ñeengatu viene de ñeembarangatu. Ñe es la palabra, ¿verdad? La palabra alma que tiene por sí. Y marangatu sería santo o consagrado o dentro, es lo más parecido a lo que sería santo, las palabras santas o las palabras sagradas. Manangatú. Y para denigrar el pensamiento de religiosidad indígena, fue traducida Ñengatú como todo lo contrario, como Ñenga, un parlanchín, exactamente, como un parlanchín, sería un Ñengatú. Y es todo lo contrario, Ñengatú es, reitero, Ñengatú también la verdadera palabra que tiene un sentido así totalmente diferente. Y muchas otras palabras, incluso a lo mejor inocentemente, por ejemplo, ahuillé es el estado de gracia a que conduce el tecoporá, el estar bien colectivo. Y ahuillé ha sido gracias, gracias traducido como gracias. Y dentro de la cultura guaraní el agradecimiento se da de otras maneras, pero está bien, se desliza de un sistema de pensamiento a otro y simplemente mantiene, se transforma en otra palabra diferente, ¿no? Bueno, es decir, es una cuestión del colonialismo, ¿no? Es decir, lamentablemente en 1844
Carlos Antonio López prohibió el uso de nombres guaraníes en el nombre de indígenas en general. Entonces, una cantidad de apellidos indígenas y nombres indígenas se han suprimido completamente y se ha prohibido a partir de eso que los indígenas mantengan sus propios nombres. Entonces, a nivel de país se han perdido muchísimos apellidos guaraníes que existían plenamente sanos hasta el siglo XIX y que siguieron usándose incluso a partir de la prohibición de Don Carlos, porque solamente para actas oficiales o cuestiones así se prohibió el nombre, no había cédula en el sentido que hoy hay, y bueno, tampoco era muy común la utilización de la formalización civil de las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de los indígenas chaqueños, voy a hablar del caso de los Ishir, que es el que más yo conozco. Ellos usan doble nombre, su nombre indígena, y utilizan nombres en español equivalentes como nombres o apellidos, y según utilizan a veces cualquier palabra como si fuese un nombre, porque no les importa mucho. Su nombre verdadero es el nombre con el cual ellos son bautizados, que son nombres guaraníes, perdón, en este caso nombres Ishir, y luego están forzados para hacer una cédula a usar nombres y apellidos en occidentales, vamos a llamar así. Pero ellos mantienen mucho su nombre, sus nombres propios cuando se hablan entre ellos. Por ejemplo, el caso, usted conoce mucho, porque es un artista integrado a los circuitos del arte, qué sé yo, que es Owa, y él se llamó Flores Balbuena, se puso ese nombre, porque a veces un solo nombre, Flores. Bueno, que su apellido, no sé, Balbuena, por decir. Entonces, gracioso, a veces él se llama Flores Balbuena y el hijo tomó el apellido del padre, pero podía no tomar, podía ponerse cualquier apellido, cualquier otro nombre o cualquier otro apellido, etcétera. No había un orden claro en ese sentido de los patronímicos, etcétera, ¿no? Pero reitero, ahí se da un desdoblamiento entre los nombres propios y los nombres occidentales usados para las cédulas de identidad. Quería nomás también decir una cosa, que en Cacique Mayeto tienen apellidos menonitas. Sí. Entonces ellos están luchando contra eso para que salga una ley en donde les devuelvan sus apellidos en LEC. Está fuerte ahí, sí. Interesante. Sí. Y son casos así que se ve a nivel de nombre, y sobre todo para indígenas como para cualquiera. El nombre es más importante porque te da como el título de tu identidad con la cual uno se siente perteneciendo y se siente como identificado, llamado, pensado en sí mismo a través de un nombre, ¿no? Entonces que le quiten a un nombre o le sobrepongan otro, al llegar a cierta edad tienen que hacer servicio militar obligatorio y tal, tienen que cedularse y se cedulan inventan un nombre cualquiera, inventan un nombre así cualquiera. Y un poco lo mismo ocurre con las religiones. Resulta que en un momento determinado, cuando, sobre todo en el Chaco, se da ese fenómeno, los indígenas, tomemos el caso muy actual de los Totobiegos Sode, que son los últimos ayoreo que viven en forma selvática, vamos a decir, aislados. Ellos comienzan, bueno, ellos vivían completamente aislados hasta la guerra del Chaco, ¿verdad? Es decir, grandes grupos ayoreo e incluso Ishir también vivían completamente sin ningún contacto con la sociedad nacional, completamente en sus tierras, completamente aislados. En cuanto comenzaron a entrar en contacto con la sociedad nacional, ellos comenzaron a ser bautizados. ¿Qué pasó? Que dentro de la
la colonización de los pueblos chaqueños, se usó fundamentalmente a los misioneros como mediadores. Y eso desde los salesianos, los nuevas tribus, posteriormente los menonitas, ¿verdad? Eran como los mediadores para, sobre todo, algunos indígenas que comenzaban a salir del monte, ¿verdad? Pero también los indígenas que ya lo habían hecho y vivían independientes. Entonces ellos eran, porque sobre todo durante el gobierno de Stroessner, la política era la siguiente: la integración forzosa. Se prohibían las identidades culturales y los indígenas tenían que asimilarse a la sociedad nacional y dejar de ser salvajes. Tenían que civilizarse. Y ese era el pensamiento misionero. Los misioneros eran los encargados, sobre todo en el Chaco, de civilizar a estos ateos paganos horribles y volverlos cristianos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los misioneros ayudaban por una parte a conseguir, a adaptarse a grupos que no tenían ni los anticuerpos de salud, ni tenían posibilidades al salir. Me refiero sobre todo a los que van saliendo del bosque. Los misioneros fundamentalmente hicieron eso, los salesianos, quiero decir, con los ayoreos, y los nuevas tribus también, New Tribes, eran grupos fundamentalistas religiosos que se enfrentaban incluso a los indígenas, y ellos decían que vale más un cristiano muerto que un ateo vivo, así que si tenían que morir, que mueran nomás, pero se salvaban sus almas porque eran luchando por una causa superior. Entonces, ¿qué ocurría? Que los indígenas se iban para poder acceder a tierras, poder acceder a bienes materiales, a vacunas y tal, servicios de salud, tal, se tenían que bautizar, entraban en las misiones y tenían católicos, anglicanos o bien salesianos, con menonitas, se bautizaban. Pero se dio un caso que fue interesante, que en un momento se hizo una estadística, sí, una estadística medio a mano levantada, nomás, no demasiado rigurosa, a partir de lo cual se notaba, por ejemplo, que el 40% eran salesianos, el 50% eran anglicanos, el 50% eran menonitas, y así, sumaban todo y se llegaban 300% más o menos. Era evidente que ellos se bautizaban en una misión, después se bautizaban en otra, pero el bautismo tenía un sentido completamente superficial. Y Walter Reguer, que era de origen menonita, una persona completamente crítica del sistema de la imposición cultural, decía que lo que pasa que es como si fuese un bosque que se cortaban los troncos, pero que las raíces seguían vivas y que podían volver qué sé yo, a vivir de nuevo. Y que para ellos la religión o la cédula de identidad son trámites de una cultura completamente extraña, que ellos no la viven internamente. Ya los jesuitas se quejaban de que a los guaraníes no les interesaba los cursos, la enseñanza de la Biblia, ni cantaban con devoción. O sea, ¿cómo podrían cantar con devoción si le traía una cuestión completamente extraña a lo que era su cultura, ¿no? Entonces, con el caso de los nombres se da un poco algo parecido, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Decir. Bueno, entonces les agradezco mucho.